rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Ministerio Embajadores del Reino, bajo la cobertura de Iglesia Rey de Reyes Jalapa, presenta el programa Giro 180 grados, con palabra de Dios, oración y testimonios que impactarán tu vida, bajo la conducción de su productor y fundador, Walter Sicán. Bienvenidos a Giro 180 grados. Bendiciones, amados hermanos y amigos que están ahí en sintonía en este momento de su canal Unción TV, canal 40. La verdad es una bendición el estar acá totalmente en vivo con ustedes en este momento, en esta hora, en este bendecido día. Los bendigo en el nombre de Jesús, por nombre a cada uno de ustedes. Sé que nuestro amado y buen Dios derramará muchas bendiciones sobre su vida. Sean bienvenidos a su programa, Giro 180 grados. La verdad que es un privilegio, es una bendición de parte de Dios el poder estar acá, el que nuestro Padre eterno y buen Dios, nos permita el poder estar acá transfiriendo su palabra, el poder estar acá enseñando un poco de lo que Él a través de su Espíritu Santo revela a nuestras vidas. Es una total bendición el estar acá y tengo un agradecimiento sincero en mi corazón por usted que se encuentra ahí en este momento en su casa esperando algo de parte de Dios. Quiero contarle que en este bendecido día vamos a tratar un tema que ha estado inquietándome en mi espíritu. El Espíritu Santo me ha estado inquietando, ha estado hablando en mi vida, ha estado tocando y dando ahí ciertos tips, ciertas revelaciones del tema que vamos a hablar el día de hoy, que sé que va a ser de total bendición para su vida. Sé que va a ser de total bendición. Quiero enviar un cordial saludo hasta el municipio de San Pedro Pinula, donde tengo muchos amigos, muchos compañeros de trabajo. Es una bendición el poder saludarles, el poder compartir con ellos todos los días. Quiero enviar un saludo cordial hasta Monjas también, donde tengo muchos amigos. Mi pastor Manrique, lo bendigo en el nombre de Jesús, mi amigo. Pastor Manrique, su amada esposa, sus niñas, el bebé, lo bendigo en el nombre de Jesús. Acá en la ciudad de Jalapa, ahí en los barrios, en las calles, ahí en las casas, donde sé que están pendientes, nos están viendo. Es una bendición que puedan estar acá en sintonía. Les envío un saludo cordial al barrio La Arenal, la colonia Lindavista, a todos esos barrios que sé que están en sintonía de este programa, a todo el pueblo de Cristo, a todos esos amados hermanos y amadas que están hoy en sintonía de su canal Unción TV y de su programa Giro 180 grados, que es un programa que ha nacido en el corazón de Dios. Yo quiero hoy hablar algo acerca de el propósito y el destino que Dios tiene marcado para cada uno de nosotros. Si para mí no hubiese existido un propósito y un destino marcado, escrito, desde mucho antes que el tiempo, que todo existiera, yo no estuviese en este lugar. Yo ya hubiese muerto. Desde hace mucho tiempo yo tendría que haber estado muerto ya. Si en alguna oportunidad voy a tener de contarle mi testimonio, usted va a corroborar lo que le estoy diciendo, que en mucho tiempo atrás yo ya tendría que haber muerto. Pero había un plan, había un destino y un propósito marcado en Dios para mi vida. Y por eso yo estoy hoy acá. Pero quiero hablarles referente a eso, porque hay muchos que huyen de su destino. Hay muchos que no saben reconocer el momento en el cual nuestro amado buen Dios y Padre da ese estartazo, da ese clic. Es como venir y ponerle combustible a una llama cuando Él viene y prende, si lo podemos decir así, prende ese destino, ese propósito que hay en tu vida. Entonces vamos a tratar este tema tomando como ejemplo la vida de un varón de acá de la Biblia, el cual es Moisés. Quiero contarles de que Moisés fue alguien predestinado, fue alguien que el propósito que estaba en él lo guardó, lo cuidó. Fíjese, amado. Entonces yo quiero que vaya conmigo a la palabra. Vamos a leer un versículo y de ahí vamos a orar para poner en las manos de nuestro amado y buen Dios esta palabra. Vámonos a Éxodo
capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2:1. Ahí vamos a iniciar. Éxodo 2:1. Y dice en Éxodo 2:1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Repito, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Muy bien, vamos a iniciar ahí, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por el enorme privilegio que me concedes de estar en este lugar. Gracias por todos los amigos, los hermanos, las amigas y las hermanas que están ahí en sintonía de este bendecido canal, que están ahí en sintonía de este programa Giro 180 grados, que es una bendición y que ha nacido en tu corazón y que es una herramienta para poder bendecir a muchas almas, para poder bendecir a muchos hermanos, a muchas hermanas, a muchos amigos y amigas que en algún momento van a ver este programa, van a ver la réplica de cada tema que se da acá. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de ellos, de los que están ahí. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que mediante la fe que ellos tengan, sea derramada sanidad de lo alto en el nombre de Jesús sobre cada uno de ellos. Si hubiese alguno enfermo, Señor, sánalo. Si hubiese alguno con problemas, Señor, de documentos, haz que se firmen esos documentos en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguno con problemas emocionales, dale de tu amor, Señor, para que pueda ser restaurado en esta hora. Si hay alguno con problemas de confusión, Señor, de incertidumbre en su mente, dale la seguridad y la certeza que tú eres Dios y que tú le amas sobre todas las cosas, Señor. Padre, yo bendigo esta palabra y declaro, Señor, que hoy nos vas a hablar a través de ella, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. Te pido que me dé la didáctica a tu favor, Señor, para poder transferir hoy el conocimiento, Señor, de lo que nos quieres enseñar a través de esta palabra. Amén. Bueno, repito. Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Acá nosotros podemos ver que nada en este mundo, quiero decirles que nada en este mundo, en esta vida, en su vida y en mi vida pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. En la vida del cristiano no existe la buena suerte, no existe la suerte. No existe aquello, eso me pasó porque tengo buena suerte. Eso me pasó porque tengo, acá coloquialmente en Guatemala, nosotros usamos un término que dice, yo tengo mucha leche, por decir que tengo suerte, de que no le pasó, de que tiene buena fortuna. Porque algunos que nos ven fuera de Guatemala pues dirán, pues ¿qué es esa palabra? Pues acá en Guatemala usamos eso para referirnos a que una persona tiene buena suerte, que le pasan buenas cosas, que siempre le suceden cosas buenas. Entonces aquí no, es que yo tengo mucha leche. No, no es leche, no es suerte, no es buena fortuna. Es lo que pasa, de que todo lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios y todo en este mundo está planeado de antemano, todo está predestinado, todo ya está escrito. Hay un plan espiritual que está paralelo a la dimensión material donde todo ya está consumado. Pero el Señor Jesús en la cruz dijo, todo está consumado, dijo. Entonces hay dos planes, hay dos dimensiones paralelas. Una ya llegó a su fin. Una ya, ahí todo está escrito, ya todo se escribió, todo lo que va a pasar en el plano material, ya todo está escrito. Por eso tú no puedes decir de que cualquier cosa que te pasa es por suerte. No, nosotros los hijos de Dios no somos presa del destino, que porque me pasó esto, que porque esto, no. Si a nosotros como hijos de Dios nos pasa X o Y cosa, es porque ya estaba escrito y ya estaba descrito en la palabra. Y ya estaba escrito en nuestro propósito. Porque tú y yo tenemos un propósito, tenemos un trabajo, tenemos una función específica que cumplir en el reino, ¿sí? Nosotros como hijos e hijas de Dios no estamos para ser llevados por corrientes de este mundo, para que lo que pase en este mundo nos afecte o nos pueda influenciar de determinada forma para que actuemos o hagamos determinadas cosas. Nosotros como hijos de Dios dependemos de lo que ha sido trazado para nuestra vida por Dios nuestro Padre. Nosotros como hijos de Dios dependemos de lo que Él ha dicho que nosotros seremos. Nosotros como hijos y usted como hija de Dios depende de lo que Dios ha dicho para su vida que se va a hacer. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer en su vida. Si Él ha dicho
que te va a sanar, te va a sanar. Si Él ha dicho que te va a usar, te va a usar. Si Él ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él ha dicho que te va a sacar de esa deuda, de esa situación difícil, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo y porque Él puede hacerlo. Quiere y puede hacerlo. Entonces nosotros no nos podemos decir que nos dejamos llevar por el destino, por la suerte, entre comillas. No, nosotros fuimos creados. Usted fue creado con un diseño específico. Yo fui creado con un diseño específico. Lo que usted hace no lo puede hacer otra persona. Lo que yo hago no lo puede hacer otra persona como yo lo hago. Tal vez lo va a hacer, pero de una forma diferente. Pero tú tienes un diseño específico para ejemplificar, así simple, un término simple. Los cubiertos de mesa. Una cuchara nunca va a poder hacer la función de un tenedor, porque su diseño es totalmente diferente. Son dos instrumentos totalmente diferentes. Usted no puede tomar sopa con un tenedor porque no es posible, eso es ilógico. Usted no puede consumir ensalada con una cuchara o comer chaomín con una cuchara, tiene que ser con un tenedor o con ambos para auxiliarse, pero una no puede cumplir la función del otro a cabalidad, a un 100%. Entonces tú, hoy quiero decirte que estás ahí sentado, que estás ahí sentada, que estás oyendo, que en algún momento vas a ver la réplica de este programa en tu computadora, en tu teléfono, en tu tablet, o la vas a escuchar en un audio. Quiero decirte que tú naciste con un diseño específico, que tú viniste a este mundo con un diseño especial y particular, que cuando Dios te hizo a ti, pues rompió el molde. No hay otro igual a ti, no hay otro. Parecidos pueden haber físicamente, pero alguien con tu diseño, con tus capacidades, con tus dones que Dios determinó que tú ibas a tener, no existe alguien igual a tu persona. Entonces, si tú fuiste llamado a cumplir una función, tienes que hacerla. Tienes que hacerla porque para eso fuiste creado, para eso fuiste diseñado. Y si hay alguien que me está viendo que ya recibió el llamado de parte de Dios y sabe que tiene el diseño para cumplir ese propósito específico en el reino de Dios y se está haciendo el desentendido, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ahí tenemos la historia de Jonás. Ahí tenemos la historia de Jonás, que él desobedeció al llamado. Él quiso desobedecer al llamamiento de Dios. Dios lo envió a la derecha y él se fue a la izquierda, para ponérselo así, para ejemplificárselo. Tal vez Dios te dice, ve y tú no vas. Dios te dice, haz y tú no haces. Dios viene y te dice, tienes que actuar aquí y tú no actúas. Dios te dice derecha y tú te vas a izquierda. Dios te dice arriba y tú dices abajo. ¿Por qué? Porque hay un temor. Porque hay un temor. Entonces, que no te vayan a pasar las de Jonás, porque sea como sea, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Sea como sea, en la hora que sea, en el momento que sea, en la condición que estés o que vayas a estar, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Entonces, amado, amada, si me estás viendo, si tú sabes que tienes un llamamiento específico, ponte manos a la obra. No importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando. El enemigo puede tenerte hoy ahí sentado, puede tenerte hoy enfermo, deprimido, endeudado, pero el Señor ha puesto en ti un propósito y te creó con un diseño específico. Entonces tú tienes que cumplir esa función. Hoy el llamamiento es a que te levantes. Yo no sé quién me está viendo ni a quién le está hablando el Señor, pero hoy el llamado de parte de Dios es que te levantes y que comiences a caminar. El llamado de Dios es que te levantes y empieces a caminar en ese propósito maravilloso. Si el Señor te llamó para predicar su palabra, predica. Si el Señor te llamó para cantar, para alabar, canta, alaba al Señor. Si el Señor te ha llamado, te ha dado dones específicos de oración, de intercesión, te ha dado un don de sanidad, ve y ora por las personas. Sal de ese estado, sal de esa comodidad, sal de ese estado espiritual de temor, el cual tienes miedo de ir y hacer lo que Dios te mandó. Si Dios te manda a hacerlo, Dios te va a respaldar. Yo soy consciente, tengo fe porque yo lo he vivido. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él te da la provisión.
Cuando Dios te creó con un diseño específico para una función y tú la haces, es lo más maravilloso del mundo. Cuando tú te das cuenta que hoy le dices, Señor, necesito esto para lo que tú me mandaste a hacer, y no tardan a veces 10 minutos y el Señor te está cumpliendo tu petición, porque estás caminando en la línea, estás caminando en el propósito, en los planes de Dios. Yo soy alguien que ha vivido eso. Si tú le dices y caminas, estás caminando en el propósito, en los planes de Dios, puedes pedir que Él te va a dar así, rápido. ¿Por qué? Porque es para el mismo propósito, para el mismo trabajo al cual Él te encomendó que tú hagas. Entonces no tengas temor, no tengas miedo, levántate. Hoy el llamado es a que te levantes, a que se levanten todos aquellos que me están viendo y que tienen un llamado específico, que tienen un propósito determinado para cumplir una función. Empiecen a trabajar en el reino, a lo que te fuiste llamado, amado y amada. Ese es el llamado del día de hoy. Levántate y empieza a cumplir tu función acorde a tu diseño. Amado, amada, fuimos creados con un diseño súper específico. No hay otro igual a ti, no lo hay, no lo hay. Parecidos pueden haber, pero no lo hay. Para cumplir un propósito determinado. En Efesios 13 dice, quiero acá poner esto como base, de que el diseño y el propósito que ha sido colocado sobre tu vida y en tu vida no fue de hoy, no fue de ayer. Eso no fue hecho ayer, ni antier, ni la semana pasada. Eso fue hecho mucho tiempo antes. Sí, la palabra de Dios dice en Efesios 1, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el que nos ha bendecido? Nuestro buen Dios y Padre. F4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, tú no fuiste escogido ayer, tú no fuiste escogido antier ni la semana pasada, tú fuiste escogido antes que el tiempo fuera tiempo, antes que la luz, que las tinieblas, antes que el sol y la tierra existieran y la luna. Tú fuiste escogido mucho antes. Todo lo que Dios creó, lo creó pensando en ti, que ya existías, que ya había sido destinado. Entonces Dios creó todo esto para nosotros, que ya estábamos. Ve, y dice, según nos escogió, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado, amado, Efesios 1:5. Sí, tú no eres un error, tú no eres un accidente, tú no estás en esta vida porque tus padres se equivocaron, porque no tuvieron cuidado y tú naciste y se dio la gestación. Tú no eres un producto de un descuido, tú no eres el producto de una confusión, no, tú no eres el producto de un accidente, no. Puede ser que incluso, tal vez seas el producto de un acto de violación, pero ahí Dios metió su mano. Como te dije, todo está predestinado, todo está escrito. No importa si tú naciste porque tu madrecita santa fue violada, porque tu madre fue violada. Hoy te quiero decir que no eres un error. Tú eres alguien quien Dios ya tenía destinado, que tenía que nacer. Porque nada se mueve, nada pasa si no es bajo la voluntad y el propósito y el plan maravilloso de Dios. Según nos escogió Él antes, en el 5, en amor, habiéndonos predestinado. El destino que tú tienes ya fue antes, el pre es antes. Esa palabra pre es antes, predestinados. Por eso, todo lo que te pasa, todo lo que me pasa ya fue escrito. Y si te suceden cosas malas a veces es por consecuencia de nuestras acciones, pero la voluntad de Dios es que a nosotros nos pasen solo cosas buenas. La voluntad es que a nosotros nos pasen cosas buenas nada más. Así dice la palabra. Dice en 1 Juan, amado, dice, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de Dios, amado,
dice, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. O sea, Dios no desea que te pasen cosas malas, mucho menos que estés enfermo. Que la palabra lo dice en 1 Juan, mi deseo es que seas prosperado en todo y que tengas salud y que prospere, y que así como prospera tu alma. Amado, Dios no quiere cosas malas para tu vida. A veces nos suceden cosas por nuestra misma desobediencia, por nuestro mismo capricho, por nuestra misma rebeldía. Nos pasan cosas, nos pasan situaciones difíciles. Pero no es que Dios, que es bueno y que es santo y que es nuestro Padre, ¿qué padre va a querer que le pase algo malo a su hijo? Ningún padre va a querer que le suceda algo malo a su hijo. Pues igual es Dios con nosotros. Él es nuestro Padre, Él no va a querer que nos suceda nada malo. Según nos escogió, dice, según nos escogió y fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amado, tú eres sabio y eres inteligente. Esos dos dones, esas dos virtudes que nuestro amado buen Dios ha puesto en nosotros. Sabiduría e inteligencia. En el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Escucha y este es el más impactante de todos, porque aquí está inmerso lo que estamos hablando el día de hoy. Efesios 1:11. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Predestinado. Ya, tu diseño había sido predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es su voluntad. Él nos predestinó y nos dio un propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo pasa por voluntad de Él. Él permite muchas cosas para que nosotros podamos ser edificados. Entonces esta cita era solo para poner fundamento de que tu destino y tu propósito ya había sido escrito, no ayer, no antier, no la semana pasada, no del año pasado, no, tu destino glorioso ya había sido escrito mucho tiempo atrás, en lugares celestiales, saber dónde, allá donde Dios estaba, te escogió y dijo, hey Juan, hey tú me vas a hacer instrumento. Cuando todavía éramos espíritu, Él nos escogió y dijo, en Él yo voy a poner esta capacidad, en Él yo voy a poner este don, en ella yo voy a poner esta virtud, en ella yo voy a poner este don y esta capacidad, porque me va a cumplir mi propósito en ella, porque el propósito es de Dios. El propósito no es mío, si yo lo estoy cumpliendo. Yo estoy caminando en el propósito, pero el propósito lo estableció Él para mi vida. Lo estableció el Padre Eterno. Mi Padre Eterno estableció su propósito en mi vida. Y cuando tú empieces a caminar y a entender el propósito por el cual estás en esta tierra, el Señor va a empezar a derramar bendiciones sobre tu vida. Va a empezar a respaldar todo lo que tú hagas, porque lo que vas a hacer va a ser conforme los planes y el propósito que Él puso en tu vida. Entonces, esta cita de Efesios 1, del 4 al 11, tú estudiala más despacio en tu casa, analiza ahí cómo está, cómo fue que el Señor te estableció, cómo fue que el Señor derramó y te escogió y te predestinó. Amado, amada, tú que me ves. Ahora quiero regresar con Moisés. Esto solo era para que viéramos
cómo el Señor nos tenía predestinados. Vamos a ver, dice, regresamos a Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido durante 3 meses. Muchas parejas hoy en día se unen, se casan y no pueden concebir. Pues es necesario clamar por un propósito. ¿Para qué quieres tu descendencia? ¿Para qué quieres tú a tus hijos clamarle al Señor? Arrancarle un propósito y un destino al Señor. Que te dé un hijo con propósito, un hijo con destino. No un hijo que te vaya a traer amargura, que te vaya a traer tristeza, que te vaya a traer soledad. No, que el Señor tiene que establecer un propósito. Por eso a veces no da hijos. Tengo acá el ejemplo de Ana, la mamá del profeta Samuel. Durante mucho tiempo dice la palabra que Dios no le había concedido tener hijos. No es que ella no estuviera físicamente preparada o que su organismo reproductor, su órgano no estuviera listo, no estuviera preparado todo su cuerpo, su organismo para poder procrear. No, es que Dios no le había concedido. Si usted lee la palabra dice, pero Dios no le había concedido tener hijos. No le había concedido todavía tener hijos, pero sí se lo iba a conceder. Pero fue necesario que Ana se alineara a los propósitos de Dios. Y en un momento ella entendió y le dijo, Señor, le dijo, escucha esto, tú que estás pasando situaciones difíciles, situaciones de esterilidad en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, situaciones de esterilidad física, en algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es alinearte a los propósitos de Dios. Y si vas a pedir para el reino. Lo que vas a pedir, pídelo para el reino, para ser utilizado en el reino, para que venga y aporte en el reino lo que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo que Dios te bendiga, ¿para qué? Entonces tienes que entender que Ana aquí captó lo que Dios quería. Y Ana le dijo, si me das un hijo varón, le dijo, yo lo voy a poner a tu servicio. Si ves la aflicción de tu sierva, dice, y le concedes un hijo varón, yo lo pondré a tu servicio y lo destinaré a tu casa. Entonces ahí se activó en ella el propósito, empezó a caminar en lo que a Dios le interesa. A Dios no le interesan otras cosas, a Dios le interesan las almas, a Dios le interesa que su palabra sea predicada. Entonces ahí Ana entendió. Entonces, ¿por qué hay mucha gente estéril? Hay mucha gente infértil, porque no se han alineado a los propósitos de Dios, porque no se han alineado a los planes de Dios, porque no piden para ellos, para sus deleites, no piden para el propósito y el plan de Dios en su vida. Cuando tú empieces a clamar y a pedir para el plan de Dios, para el propósito de Dios en tu vida, seguro Él te va a soltar la bendición. Él va a hacer que eso que esté estéril sea fértil. Tu empresa va a empezar a crecer. Tu familia, tu negocio, tu casa, tu iglesia, yo no sé quién me está viendo, va a empezar a crecer. Cuando empieces a pedir para las almas, para poder rescatar almas, porque estás caminando en la compasión de Jesucristo por las almas, entonces el Padre te va a empezar a dar. Pero tenemos que caminar en el propósito de Dios. Yo quiero acá que veamos algo. En Éxodo 1, del 8 al 22, relata, dice, porque aquí dice, y le tuvo escondido durante 3 meses. Fíjate que quiero ver algo acá. En el Éxodo 1. Éxodo 1, del 8 al 22. Fíjate, dice, si recuerdas, José llegó a Egipto. Cuando José llegó a Egipto, trajo a toda su familia a Egipto y vivieron en Egipto. Y ahí empezaron ellos a crecer, empezaron a reproducirse, empezaron a crecer en número, en fuerza. Pero el faraón que había puesto a José como gobernador de Egipto había muerto, murió. Entonces dice aquí la palabra en el 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José,
y dijo a su pueblo, o sea, a Egipto, este rey, el rey de Egipto, imagínate, dijo, pero yo quiero tocar esto porque hay algo importante que el Espíritu de Dios me mandaba a hablar. Me decía que le dijera y que te dijera hoy. He aquí, oye, se levantó y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Sí? Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué pasó acá? Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. El enemigo, el rey de Egipto, es la figura de Satanás. Él no quiere que tú te multipliques, él no quiere que tú crezcas. Porque si tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, te conviertes en alguien que va a afectar el reino de las tinieblas. Si tú entiendes quién eres en el reino y el propósito para el cual Dios te llamó, tú vas a empezar a afectar el reino de las tinieblas. Y vas a empezar a robarle almas al reino de las tinieblas. Si tú te empiezas a evangelizar, Él no quiere eso. Y antes que tú entiendas y te des cuenta de lo grande que hay en ti, Satanás te quiere eliminar. Satanás quiere que no te multipliques, que no entiendas el propósito, y te pone deuda, y te pone enfermedad, y te pone tristeza, y te pone soledad, y te quiere agobiar, y te quiere atormentar, porque Él sabe perfectamente que en ti hay algo especial. Él sabe que eres fuerte. Él sabe que si un día te decides a caminar y empiezas a caminar en el propósito de Dios, eres fuerte y vas a afectar muy grandemente el reino de las tinieblas. Entonces viene acá y dice, recuerda que el rey de Egipto es la figura de Satanás, ¿sí? Entonces dice en el 1:11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero esto me impacta mucho, porque el Hijo de Dios, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, en el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Los hijos de Dios tienen la capacidad que cuando más se les presiona, más siguen trabajando. No tienes para el tuk-tuk, te vas a pie. No tienes para el transporte, te vas a pie. No tienes la economía, horas, ayunas ese día, no tienes que comer, no te pones a quejarte. Entonces, mientras más te oprime Satanás, más te multiplicas. Esa es la habilidad y las cualidades que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios. Que no nos dejamos vencer fácilmente, que aunque estemos oprimidos, que aunque estemos bajo la deuda, bajo la escasez, bajo la enfermedad, ahí, si hay alguien que esté en su cama ahí, el Señor hoy te dice, yo he puesto en ti algo fuerte y poderoso, que aunque estés así, te puedes levantar. Tienes la capacidad, yo te he dado la capacidad, yo te creé con la capacidad, te di de mi espíritu para que te puedas levantar de esa cama, para que puedas salir de esa enfermedad, para que puedas salir de esa deuda. El Señor hoy te dice, levántate. Porque dice, por cuanto más los oprimían, o sea, mientras Satanás más te oprima, más te tienes que multiplicar. Dice que más se multiplicaban y más crecían. Más crecía, pero es que este hermano le está yendo mal y tan feliz, sí. Porque así tengo que ser, así fui creado. A este hermano le está lloviendo sobre mojado. Es otro término que usamos acá en Guatemala, lloviendo sobre mojado, cuando te cae una y te cae otra. Y las de Job, que apenas le llegaban a decir una cosa, que le pasaba una desgracia, y terminaba de decir uno y llegaba el otro mensajero. Eso es llover sobre mojado. Entonces, cuanto más te opriman, más tienes que crecer. Más tienes que pararte en la brecha y decir, yo creo en el propósito y en el destino maravilloso que Dios ha puesto para mi vida y para la de mi familia. No te dejes atormentar. Satanás lo que quiere es enfermarte, lo que quiere es deprimirte, lo que quiere es que caigas en depresión, en soledad, en amargura. Entonces ahí sí él puede detenerte. Pero mientras tanto dice que más se multiplicaban, más crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué crees que Satanás te molesta tanto y sufres tanto? Porque él tiene temor que un día te levantes, que un día entiendas y analices y comprendas en tu corazón el llamamiento y el propósito de Dios y empieces a caminar en el reino de Dios, empiezas a caminar en lo que Dios ha destinado para tu vida.
Hay un temor en ellos. Hay un temor en el reino de las tinieblas que tú un día te levantes y que entiendas y que comprendas para qué fuiste llamado, para qué fuiste llamada. Pero dice aún más, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Te oprimen, no te pagan, te hacen trabajar horas extras y no te pagan. Imagínate, pero no, los hijos de Dios ahí estamos. Es que yo lo trato así para que mañana no venga. Y ahí está el otro día más puntual. Ahí estás el otro día, con más ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que Dios puso. Hay algo en ti, eres diseñado específicamente con algo. No eres del montón, no eres como cualquiera. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, oye, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua, y les dijo, cuando estén las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Para entender lo que dice en Éxodo 2:2, que dice que tuvo escondido al niño, porque había una orden de parte del rey de Egipto de matar a todo hijo varón. Entonces, cuando nació Moisés, imagínate, tú tienes un propósito en la vida. Desde pequeño Dios te está guardando. Ahora te das cuenta por qué no te moriste de pequeño. Ahora te das cuenta porque tú naciste prematuro. ¿Sí? Y ahora estás bien galán, bien hermoso, por no decir gordito. Y cuando naciste pesando 3 libras. Es que hay un propósito en tu vida. Cuando naciste que no le dieron esperanza de vida a tus padres, porque había un propósito en tu vida. Dios estaba inmerso ahí ya. Entonces, pero Satanás no quería que tú nacieras. Y dice que le dio orden a las parteras. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Oye, Dios pone gracia y pone virtud en ti para que te ayuden. Aún de pequeño. Si tú naciste y te creciste en la calle, hubo gente que te ayudó, que te apoyó, así como hubo gente que te trató mal también, yo lo sé. Pero Dios pone gracia en ti, pone las personas asignadas para que te lleven al propósito de Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. E hizo Dios bien con las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aunque te hayan querido matar de pequeño, aunque a tu madre le haya pasado la idea de quererte abortar, porque si tú fuiste un niño que no tuvo padre, si tu madre fue madre soltera, bendícela. Bendícela. Si tú que me estás viendo, tu madre fue madre soltera, bendícela, porque ella por algún momento tal vez le pasó por la mente el abortarte. Pero Dios tocó su corazón. Ella sufrió, pero Dios la respaldó. Y por eso estás en este mundo. Por eso estás en ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios puso las personas específicas para ayudarla a ella también. Para ayudarla, para que tú crecieras y nacieras. Entonces, las personas que tienen un propósito y un destino glorioso en Dios, les han pasado cosas de pequeños y no han muerto. Tenían que morir de enfermedades, pero se salvó. Como te dije al principio, no es suerte, no es fortuna, es porque estás predestinado y tienes un propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Sigue. O sea, Satanás siempre va a buscar y va a estar ahí inquietando, buscando la forma como derribarte. Pero ahora regresemos. Leímos esto para poner base a Éxodo 2:2, donde dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Va a llegar el momento en que no podrás ocultar más tu destino. Aunque no quieras aceptarlo, tienes que dejarlo correr en el río del propósito de Dios. Y confiar que Dios lo guardará a pesar de lo difícil y doloroso que pueda parecer una situación. Si ya te diste cuenta para qué Dios te llamó, empieza a caminar. Empieza a navegar en el río del propósito de Dios. Atrévete. Atrévete y Dios va a poner las personas asignadas para que te bendigan. Dios va a poner las personas asignadas para que te ayuden, para que te apoyen. Él lo va a hacer. Sí, porque dice acá que, dice que lo puso en el río. Pero en el otro versículo dice que la mamá de Moisés le dijo a su hermana, o sea, la tía de Moisés, que fuera a ver qué pasaba con el niño, que se fuera por la ribera, por la orilla del río a ver, ¿sí?, qué estaba pasando. La hermana de la madre de Moisés representa la expectativa que debemos de tener. Esa fe que debemos de tener que Dios va a cumplir el propósito en nuestra vida. Que a pesar que ahora no estés viendo y lo que estás viviendo no se parece a lo que Dios te ha prometido. Lo que estás viviendo en estos momentos no se parece en nada. Aparentemente es contrario a lo que Dios te prometió y al propósito que te ha sido revelado. Mantén la expectativa. Porque si esta madre no hubiera tenido la fe que Dios iba a cumplir el propósito en su hijo Moisés, no le hubiera dicho a su hermana, anda, ve qué pasa. Esta mujer se hubiera ido a llorar por falta de fe, a llorar y a hacer a su hijo ya perdido, a su hijo ya muerto, que se iba a ahogar, que se lo iban a comer los animales. Pero no, ella tenía esa fe, tenía esa expectativa, que a pesar que acababa de soltar a su hijo en el río, ella sabía que Dios iba a hacer algo por él. Ella sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque le había prometido al pueblo de Israel un Salvador. El Señor había prometido un Salvador, que iba a haber alguien que los iba a librar. Entonces ella tenía eso. Esta mujer, la hermana de la mamá de Moisés, representa la fe, la expectativa que debemos de tener siempre. Esa convicción, esa certeza que Dios va a hacer algo en tu vida, en mi vida, a pesar de lo que estemos pasando. Si hoy por hoy no tienes un centavo en tu bolsa, pero y si Dios te ha dicho que te va a bendecir y que vas a hacer grandes cosas, lo vas a hacer, aunque ahorita no tengas ni un quinto en tu bolsa. Pero Dios lo va a hacer. En el Salmo 138:8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. El propósito es de Él, puesto en mí. Entonces Él tiene que ver cómo hace para que el propósito de Él se cumpla en mí. Yo lo único que tengo que hacer es caminar en el propósito, caminar en fe y creerle a Él. Creerle a Él, no tengo que hacer otra cosa más. Entonces, si tú de pequeño, tu mamá te ha contado que te ibas a morir, que tuviste un gran accidente y te salvaste de milagro, hay algo en ti. Si tuviste una tremenda enfermedad y estás vivo, hay algo en ti. El propósito de Dios, hay algo en ti. Hay algo en ti. El propósito de Dios está ahí. El propósito de Dios te guardó y te preservó. El propósito de Dios te abre puertas. El propósito de Dios te sana. El propósito de Dios te liberta. El propósito de Dios te cubre ante la adversidad. El propósito de Dios te provee en su momento. ¿Sí? El propósito es que no es por nosotros, es por lo que Dios ha puesto en nosotros. En el 2:3 lo puso en el río, dice. Y una hermana suya la puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió a una criada suya que la tomasen. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. Amado,
amada, todo va a regresar, todo vuelve. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Dios lo que quiere es que te mantengas siempre cerca de aquel que te vio nacer. Dios lo que quiere es que te mantengas cerca de aquel o aquella persona que vio tu nacer, que estuvo contigo en tus primeros momentos. Porque hay mucha gente que se apresura, es cierto. Hay un destino, hay un propósito, hay algo en ti. Hay mucha gente fracasada hoy caminando por ahí porque se apresuraron al destino. Y ellos mismos abortaron el destino que Dios tenía para ellos porque se apresuraron, porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Porque vino alguien y le dijo: hey, tú tienes un gran llamado, tú tienes un gran llamado aquí, allá, tú vas a hacer esto y el otro. Es cierto, hay que creerlo, porque viene de parte de Dios. Pero todo tiene un tiempo, hay que esperar junto a aquellos que te vieron nacer, que los cuales te van a alimentar y te van a ver crecer y te van a ayudar a que crezcas. Y va a llegar el momento en que vas a volver. Dice que después de que el niño creció y lo alimentó su mamá, la mamá de Moisés, regresó nuevamente con la hija de Faraón a empezar a cumplir su propósito. Entonces muchos hoy corren antes de querer gatear. Muchos quieren caminar antes de gatear. Muchos quieren correr antes de empezar a caminar. Muchos quieren tirarse al agua sin saber nadar y terminan frustrados. Pero Dios hoy te da una palabra, que su propósito aún sigue ahí dentro de ti. Tal vez te saltaste ciertas etapas, te saltaste ciertos procesos, pero Dios te dice hoy: regresa, vuelve junto a aquellos que te vieron crecer, junto a aquellos que te vieron nacer, y ahí vas a crecer. Ahí espera el tiempo, ahí espera el momento, ¿sí? Entonces, hay un destino en nosotros. En el 2:9 dicen: la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días sucedió que creció Moisés y salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Cuándo tú vas a darte cuenta que hay algo especial en ti? Cuando el Espíritu Santo de Dios va a ser como ese reactivo, va a ser como esa chispa, como ese fósforo que se coloca en gasolina y que va a encender el ministerio que está en ti. Cuando te des cuenta de la justicia, cuando te des cuenta de la necesidad que hay en este mundo de que se predique la palabra, que le sirvas a Dios y que tú lo puedes hacer, que tú tienes la capacidad, que tú fuiste llamado, te vas a dar cuenta. Ahí es donde te vas a dar cuenta de que tú tienes que hacer, tienes que empezar a caminar en el propósito de Dios. Es acá cuando el propósito depositado en Moisés por Dios se enciende. O sea, él fue llamado para salvar a su pueblo. O sea, él no lo entendía en ese momento todavía. Él como que estaba caminando, estaba empezando a descubrir el propósito que estaba en él. Y la única forma que él encontró fue de atacar al egipcio que estaba maltratando a su hermano. Entonces, a veces nos vamos a equivocar. En el cumplimiento del propósito nos vamos a equivocar. Cuando te pongan a predicar puede ser que te equivoques, pero hazlo. Cuando te toque cantar te puedes equivocar, pero hazlo, porque ese es tu propósito. Moisés se equivocó, ciertamente, porque él fue llamado para realizar una tarea salvadora, pero él actuó ahí de una forma no correcta, porque dice que mató al egipcio. Dice: observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. En el 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, ciertamente él defendió,
Ciertamente él estaba empezando a cumplir lo que Dios le había mandado a hacer, pero de forma incorrecta. Nos vamos a equivocar. En el caminar en Dios vamos a cometer errores, pero tenemos que seguir confiando. Y te va a dar temor, y vas a querer salir huyendo, porque después Moisés ahí, del otro día, estaban peleando dos hebreos, y les dijo, oye, ¿por qué pelean si son hermanos? Y uno le dijo, ¿y vos qué? ¿Por qué venís? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿O me querés matar así como mataste al egipcio? Él había visto. Entonces Moisés dijo, esto ya se sabe, me tengo que ir, y huyó. Entonces a veces cuando nos equivocamos huimos, y ya no queremos seguir, pero somos humanos. Estamos aprendiendo a caminar en el propósito de Dios. Nos vamos a equivocar, pero Dios hoy te dice, sigue caminando, sigue creyendo, sigue caminando, levántate de nuevo. Si te caes, levántate de nuevo. Si te equivocaste, hazlo otra vez, prueba otra vez, no te detengas, que yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar. Esa es la palabra de hoy. Hoy el Señor te dice, levántate, empieza a caminar en el propósito y yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar. Luego ahí sigue la historia. Moisés se va a la tierra de Madián. Allá se encuentra en el monte a Dios. Dios le habla y lo manda ya a salvar a su pueblo. Y ya le da instrucciones y lineamientos específicos. Después de todo lo que Moisés haya pasado. Pero lo que te quiero decir, haciendo un resumen. De pequeño Dios lo guardó, el propósito lo guardó, lo cuidó, lo alimentó, le puso personas asignadas para que ayudaran a cumplir el propósito. Dios tiene el cuidado de todo. Lo llevaron, lo criaron, lo alimentaron, lo educaron. Y cuando él empezó a cumplir el propósito se equivocó. Pero todos nos equivocamos. Y luego va y se encuentra con Dios y Dios le dice, hey, pues si tú eres el que vas a salvar al pueblo. Entonces viene Moisés y cree, porque eso ya estaba gestado en él. Ya estaba en él y cree, y vuelve, y regresa a Egipto, y pasa todo lo que tenía que pasar. Pero hoy, el mensaje en este día es, tú que me ves, que sabes que tienes un propósito en Dios, levántate. Te equivocaste, no importa, levántate. Y si fue un grave error, pídele perdón a Dios, levántate y empieza a caminar. Empieza a caminar en el propósito, porque qué frustrante va a ser llegar a 60, 70, 80 años y decir, yo tenía que hacer algo. Yo fui llamado para tal cosa y por miedo y por temor no lo hice. Se me fue la vida y no lo hice. Qué tremendo. Pero el Señor hoy quiere que camines en el propósito de Él. Que camines en el propósito de Él. Camina y Él te va a bendecir. Él va a poner la provisión, la bendición. Él va a poner todo, las personas asignadas para tu levantamiento en Cristo. Amado, amada, que mi Padre y buen Dios te bendiga. Y le pido de todo corazón al Señor, tú que me ves, joven, señorita, hay un propósito, hay un llamado en tu vida. No desperdicies tu vida. Empieza a caminar en el propósito de Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Y Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. En este maravilloso día. Te bendigo con toda clase de bendición. Te bendigo. Y te doy gracias por estar acá. Gracias por estar acá en este programa. Gracias por estar acá siempre en sintonía de Giro 180 grados. Gracias porque siempre estás ahí pendiente. Hoy, en el nombre de Jesús quiero decirte, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. No dudes. No dudes en ningún momento. No dudes en ningún momento de que Dios tiene algo preparado para tu vida. No dudes en ningún momento. Créele a Dios. Créele a Dios y Él va a cumplir su propósito en ti. Jesús siendo bebé, los Reyes Magos le llevaron provisión. Entonces Dios te va a bendecir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te espero el próximo martes acá en Giro 180 grados para poder transferir y poder compartir una palabra de bendición para tu vida. Te cuento, estamos en YouTube, búscanos, ahí están muchos programas, mucha palabra que sé que va a edificar tu vida. Estamos como Walter Sicán. Entonces te espero el próximo martes. Que mi Padre y buen Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Chao. Que nací
con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó.